Tercera declaración de la Selva Lacandona. A un año del alzamiento zapatista hoy decimos: la patria vive y es nuestra. Hemos sido desgraciados, es verdad. La suerte nos ha sido adversa muchas veces, pero la causa de México, que es a causa del derecho y de la justicia, no ha sucumbido, no ha muerto y no morirá, porque existen aún mexicanos esforzados, en cuyos corazones late el fuego santo del patriotismo, y en cualquier punto de la República en que existan empuñando las armas y el pabellón nacional, allí, como aquí, existirá viva y enérgica la protesta del derecho contra la fuerza. Compréndalo bien. El hombre incauto que ha aceptado la triste misión de ser el instrumento para esclavizar a un pueblo libre, su trono vacilante no descansa sobre la voluntad libre de la nación, sino sobre la sangre y los cadáveres de millares de mexicanos que ha sacrificado sin razón, y solo porque defendían su libertad y sus derechos. Mexicanos, los que tenéis la desgracia de vivir bajo el dominio de la usurpación, no os resignéis a soportar el yugo del oprobio que pesa sobre vosotros. No os alucinéis con las pérfidas insinuaciones de los partidarios de los derechos consumados, porque ellos son y han sido siempre los partidarios del despotismo. La existencia del poder arbitrario es una violación permanente del derecho y de la justicia, que ni el tiempo ni las armas pueden justificar jamás, y que es preciso destruir para honor de México y de la humanidad. Manifiesto en pie y resueltos como el primer día. Benito Juárez, enero de 1995, Chihuahua. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, el día 1 de enero de 1994 dimos a conocer la primera declaración de la Selva Lacandona. El 10 de junio de 1994 lanzamos la segunda declaración de la Selva Lacandona. A la una y a la otra las animó el afán de la lucha por la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos. En la primera llamamos al pueblo a alzarse en armas en contra del mal gobierno, principal obstáculo para el tránsito a la democracia en nuestro país. En la segunda, llamamos a los mexicanos a un esfuerzo civil y pacífico a través de la Convención Nacional Democrática para lograr los cambios profundos que la nación demanda. Mientras el Supremo Gobierno mostraba su falsedad y su soberbia, nosotros, entre uno y otro manifiesto, nos esforzamos por mostrar al pueblo de México nuestro sustento social, la justeza de nuestras demandas y la dignidad que anima nuestra lucha. Nuestras armas callaron entonces y se hicieron a un lado para que la lucha legal mostrara sus posibilidades y sus limitaciones. A partir de la segunda declaración de la Selva Lacandona, el EZLN intentó, por todos los medios, evitar el reinicio de las hostilidades y buscó una salida política digna y justa para resolver las demandas plasmadas en los 11 puntos de nuestro programa de lucha: vivienda, tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, justicia, independencia, libertad, democracia y paz. El proceso preelectoral de agosto de 1994 trajo la esperanza en amplios sectores del país de que el tránsito a la democracia era posible por la vía electoral. Sabiendo que las elecciones no son, en las condiciones actuales, el camino del cambio democrático, el EZLN mandó obedeciendo al hacerse a un lado para dar oportunidad de lucha a las fuerzas políticas legales de oposición. El EZLN empeñó su palabra y su esfuerzo, entonces, en la búsqueda del tránsito pacífico a la democracia a través de la Convención Nacional Democrática. El EZLN llamó a un esfuerzo civil, pacífico, que sin oponerse a la lucha electoral no se agotara en ella y buscara nuevas formas de lucha que incluyeran a más sectores democráticos en México y se enlazara con movimientos democratizadores en otras partes del mundo. El 21 de agosto vino a terminar con las ilusiones de un cambio inmediato por la vía pacífica. Un proceso electoral viciado, inmoral, inequitativo e ilegítimo culminó en una nueva burla a la buena voluntad de los ciudadanos. El sistema de partido de Estado reafirmó su vocación antidemocrática e impuso en todas partes y a todos niveles su voluntad soberbia. Frente a una votación sin precedentes, el sistema político mexicano optó por la imposición y cortó, así, las esperanzas en la vía electoral. Informes de la Convención Nacional Democrática, Alianza Cívica y la Comisión de la Verdad sacaron a la luz lo que ocultaban.
con vergonzosa complicidad, los grandes medios de comunicación, un fraude gigantesco. La multitud de irregularidades, la inequidad, la corrupción, el chantaje, la intimidación, el hurto y la falsificación fueron el marco en el que se dieron las elecciones más sucias de la historia de México. Los altos porcentajes de abstencionismo en las elecciones locales en los estados de Veracruz, Tlaxcala y Tabasco demuestran que el escepticismo civil volverá a reinar en México. Pero no conforme con esto, el sistema de partido de Estado volvió a repetir el fraude de agosto, imponiendo gobernadores, presidentes municipales y congresos locales. Como a finales del siglo XIX, cuando los traidores hicieron elecciones para avalar la intervención francesa, hoy se dice que la nación saluda con beneplácito la continuación de la imposición y el autoritarismo. El proceso electoral de 1994 es un crimen de Estado. Como criminales deben ser juzgados los responsables de esa burla. Por otro lado, el gradualismo y la claudicación aparecen en las filas de la oposición que acepta el ver diluido un gran fraude en multitud de pequeñas irregularidades. Vuelven a aparecer la gran disyuntiva de la lucha democratizadora en México, la prolongación de una agonía por la apuesta a un tránsito sin dolor o el tiro de gracia cuyo destello ilumine el camino de la democracia. El caso chiapaneco solo es una de las consecuencias de este sistema político. Haciendo caso omiso de los anhelos del pueblo de Chiapas, el gobierno repitió la dosis de imposición y prepotencia. Enfrentado a una amplia movilización de repudio, el sistema de partido de Estado optó por repetir hasta la saciedad la mentira de su triunfo y exacerbó las confrontaciones. La polarización presente en el escenario del sureste mexicano es responsabilidad del gobierno y demuestra su incapacidad para resolver con profundidad los problemas políticos y sociales de México. Mediante la corrupción y la represión tratan de resolver un problema que solo tiene solución reconociendo el triunfo legítimo de la voluntad popular chiapaneca. El EZLN se mantuvo hasta entonces al margen de las movilizaciones populares, a pesar de que éstas enfrentaron una gran campaña de desprestigio y de represión indiscriminada. Esperando señales de voluntad gubernamental para una solución política justa y digna, el EZLN vio impotente cómo los mejores hijos de la dignidad chiapaneca eran asesinados, encarcelados y amenazados. Vio cómo sus hermanos indígenas de Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chihuahua y Veracruz eran reprimidos y recibían burlas como respuestas a sus demandas de solución a sus condiciones de vida. En todo este periodo, el EZLN resistió no solo el cerco militar y las amenazas e intimidaciones de las fuerzas federales, también resistió una campaña de calumnias y mentiras. Como en los primeros días del año de 1994, se nos acusó de recibir apoyo militar y financiamiento extranjero. Se nos trató de obligar a deponer nuestras banderas a cambio de dinero y puestos gubernamentales. Se trató de quitar la legitimidad a nuestra lucha diluyendo la problemática nacional en el marco local indígena. Mientras tanto, el Supremo Gobierno preparaba la solución militar a la rebeldía indígena chiapaneca y la nación se sumía en la desesperanza y el fastidio, engañando con una supuesta voluntad de diálogo que solo escondía el deseo de liquidar al movimiento zapatista por asfixia. El mal gobierno dejaba pasar el tiempo y la muerte en las comunidades indígenas de todo el país. Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional, brazo político del crimen organizado y el narcotráfico, continuaba su fase de descomposición más aguda al recurrir al asesinato como método de solución de sus pugnas internas. Incapaz de un diálogo civilizado en su interior, el PRI ensangrentaba el suelo nacional. La vergüenza de ver usurpados los colores nacionales en el escudo del PRI sigue para todos los mexicanos. Viendo que el gobierno y el país volvían a cubrir con el olvido y el desinterés a los habitantes originales de estas tierras, viendo que el cinismo y la desidia volvían a apoderarse de los sentimientos de la nación y que, además de sus derechos a las condiciones mínimas de vida digna, se negaba a los pueblos indios el derecho de gobernar y gobernarse según su razón y voluntad, viendo que se volvía inútil la muerte de los muertos nuestros, viendo que no nos dejaban otro camino, el EZLN se arriesgó a romper el cerco militar que lo contenía
y marchó con auxilio de otros hermanos indígenas que, agotadas las vías pacíficas, se sumían en la desesperación y la miseria, buscando a toda costa el evitar ensangrentar el suelo mexicano con sangre hermana. El EZLN se vio obligado a llamar la atención nuevamente de la nación sobre las graves condiciones de vida indígena mexicana, especialmente de aquellos que se suponían que ya habían recibido el apoyo gubernamental y sin embargo siguen arrastrando la miseria que heredan año con año, desde hace más de 5 siglos. Con la ofensiva de diciembre de 1994, el EZLN buscó mostrar a México y al mundo su orgullosa esencia indígena y lo irresoluble de la situación social local si no se acompaña de cambios profundos en las acciones políticas, económicas y sociales en todo el país. La cuestión indígena no tardará, la cuestión indígena no tendrá solución si no hay transformación radical del Pacto Nacional. La única forma de incorporar con justicia y dignidad a los indígenas a la nación es reconociendo las características propias en su organización social, cultural y política. Las autonomías no son separación, son integración de las minorías más humilladas y olvidadas en el México contemporáneo. Así lo ha entendido el EZLN desde su formación y así lo han mandado las bases indígenas que forman la dirección de nuestra organización. Hoy lo repetimos, nuestra lucha es nacional. Se nos ha criticado que los zapatistas pedimos mucho, que debemos conformarnos con las limosnas que nos ofreció el mal gobierno. Aquel que está dispuesto a morir por una causa justa y legítima tiene derecho a pedirlo todo. Los zapatistas estamos dispuestos a ofrendar lo único que tenemos, la vida, para exigir democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos. Hoy reafirmamos, para todos todo, nada para nosotros. Al finalizar el año de 1994, explotó la farsa económica con que el salinismo había engañado a la nación y a la comunidad internacional. La patria del dinero llamó a su seno a los grandes señores del poder y la soberbia, y ellos no dudaron en traicionar el suelo y el cielo en el que lucraban con la sangre mexicana. La crisis económica despertó a los mexicanos del dulce y embrutecedor sueño del ingreso al primer mundo. La pesadilla de desempleo, carestía y miseria será ahora más aguda para la mayoría de los mexicanos. Este año que termina, 1994, acabó de mostrar el verdadero rostro del sistema brutal que nos domina. El programa político, económico, social y represivo del neoliberalismo ha demostrado su ineficacia, su falsedad y la cruel injusticia que es su esencia. El neoliberalismo como doctrina y realidad debe ser arrojado ya al basurero de la historia nacional. Hermanos, hoy en medio de esta crisis es necesaria la acción decidida de todos los mexicanos honestos para lograr un cambio real y profundo en los destinos de la nación. Hoy, después de haber llamado primero a las armas y posteriormente a la lucha civil pacífica, llamamos al pueblo de México a luchar por todos los medios, en todos los niveles y en todas partes, por la democracia, la libertad y la justicia a través de esta. Tercera declaración de la Selva Lacandona, en la que llamamos a todas las fuerzas sociales y políticas del país, a todos los mexicanos honestos, a todos aquellos que luchan por la democratización de la vida nacional, a la formación de un movimiento para la liberación nacional, incluyendo a la Convención Nacional Democrática y a todas las fuerzas que sin distinción de credo religioso, raza o ideología política están en contra del sistema de partido de Estado. Este movimiento para la liberación nacional luchará de común acuerdo por todos los medios y en todos los niveles por la instauración de un gobierno de transición, un nuevo constituyente, una nueva Carta Magna y la destrucción del sistema de partido de Estado. Llamamos a la Convención Nacional Democrática y al ciudadano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a encabezar este movimiento para la liberación nacional como Frente Amplio de Oposición. Llamamos a los obreros de la República, a los trabajadores del campo, de la ciudad, a los colonos, a los maestros y estudiantes de México, a las mujeres mexicanas, a los jóvenes de todo el país, a los artistas e intelectuales honestos, a los religiosos consecuentes, a los militantes de bases de las diferentes organizaciones políticas, a que, en medio
y por las plataformas de lucha que consideren posibles y necesarias, luchen por el fin del sistema de partido de Estado, incorporándose a la Convención Nacional Democrática si no tienen partido, y al Movimiento para la Liberación Nacional si militan en alguna de las fuerzas políticas de oposición. Por lo tanto, en cumplimiento con el espíritu de esta tercera declaración de la Selva Lacandona, declaramos que, primero, se le retira al Gobierno federal la custodia de la patria. La bandera de México, la ley suprema de la nación, el himno mexicano y el escudo nacional estarán ahora bajo el cuidado de las fuerzas de la resistencia hasta que la legalidad, la legitimidad y la soberanía sean restauradas en todo el territorio nacional. Segundo, se declara válida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos original, expedida el 5 de febrero de 1917, incorporando a ella las leyes revolucionarias de 1993, los estatutos de autonomía incluyente para las regiones indígenas, y se decrete el apego a ella hasta que se instaure el nuevo constituyente y se expide una nueva Carta Magna. Tercero, se llama la lucha por el reconocimiento como gobierno de transición a la democracia, al que se doten por sí mismas las distintas comunidades, organizaciones sociales y políticas, manteniendo el pacto federal acordado en la Constitución de 1917 y se incluyan, sin importar credo religioso, clase social, ideología política, raza o sexo, en el Movimiento para la Liberación Nacional. El EZLN apoyará a la población civil en la tarea de restaurar la legalidad, el orden, la legitimidad y la soberanía nacionales, y en la lucha por la formación e instauración de un gobierno nacional de transición a la democracia con las siguientes características. 1. Que liquide el sistema de partido de Estado y separe realmente al gobierno del PRI. 2. Que reforme la ley electoral en términos que garanticen limpieza, credibilidad, equidad, participación ciudadana no partidaria y no gubernamental, reconocimiento de todas las fuerzas políticas nacionales, regionales o locales y que convoque a nuevas elecciones generales en la Federación. 3. Que convoque a un constituyente para la creación de una nueva constitución. 4. Que reconozca las particularidades de los grupos indígenas, reconozca su derecho a la autonomía incluyente y su ciudadanía. 5. Que vuelva a orientar el programa económico nacional, haciendo a un lado el disimulo y la mentira y favoreciendo a los sectores más desposeídos del país, los obreros y campesinos, que son los principales productores de la riqueza que otros se apropian. Hermanos, la paz vendrá de la mano de la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos. No puede nuestro paso encontrar la paz justa que nuestros muertos reclaman si es a costa de nuestra dignidad mexicana. La tierra no tiene reposo y camina en nuestros corazones. La burla a nuestros muertos pide luchar para lavar su pena. Resistiremos. El oprobio y la soberbia serán derrotados. Como con Benito Juárez, frente a la intervención francesa, la patria marcha ahora del lado de las fuerzas patrióticas contra las fuerzas antidemocráticas y autoritarias. Hoy decimos, la patria vive y es nuestra. Democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1995. Tercera declaración de la Selva Lacandona. A un año del alzamiento zapatista hoy decimos, la patria vive y es nuestra. Hemos sido desgraciados, es verdad. La suerte nos ha sido adversa muchas veces, pero la causa de México, que es a causa del derecho y de la justicia, no os alucinéis con las pérfidas insinuaciones de los partidarios de los derechos consumados, porque ellos son y han sido siempre los partidarios del despotismo. La existencia del poder arbitrario es una violación permanente del derecho y de la justicia, que ni el tiempo ni las armas pueden justificar jamás, y que es preciso destruir para honor de México y de la humanidad. Manifiesto en pie de ser el instrumento para esclavizar a un pueblo libre, su trono vacilante no descansa sobre la voluntad libre de la nación, sino sobre la sangre y los cadáveres de millares de mexicanos
que ha sacrificado sin razón, y solo porque defendían su libertad y sus derechos. Mexicanos, los que tenéis la desgracia de vivir bajo el dominio de la usurpación, no os resignéis a soportar el yugo y el oprobio que pesa sobre vosotros. No ha sucumbido, no ha muerto y no morirá porque existen aún mexicanos esforzados, en cuyos corazones late el fuego santo del patriotismo, y en cualquier punto de la República en que existan empuñando las armas y el pabellón nacional, allí, como aquí, existirá viva y enérgica la protesta del derecho contra la fuerza. Compréndalo bien. El hombre incauto que ha aceptado la triste misión de sueltos como el primer día. Benito Juárez, enero de 1995, Chihuahua. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, el día 1 de enero de 1994 dimos a conocer la primera declaración de la Selva Lacandona. El 10 de junio de 1994 lanzamos la segunda declaración de la Selva Lacandona. A la 1